Esta es la caja de conexiones del Servo Spindle. Aquí tenemos las tres conexiones del U, V y W, del trifásico, que estas tres conexiones van a parar al servo driver mediante un cable. Aquí al lado están, hay unos bornes que a este otro lado se deben conectar. Aquí tenemos los tres cables que van al Servo Spindle de potencia, y aquí estos otros dos son para conectar el termostato externo que podamos tener, tanto sea digital como analógico, ya que el servo tiene un ventilador en la parte trasera, y cuando le entra 220 voltios de potencia por 220 voltios de tensión por estos dos burners, el ventilador se pone a funcionar. Entonces tiene aquí al lado igualmente otro burner doble para conectar la sonda que lleva internamente de medición de temperatura. Se conectaría al termostato exterior, y entonces el termostato exterior mandaría a través de un relé SSR o mediante pero si ya lo lleva, pues cerraría el circuito en cada momento según lo programado, para que se ponga a funcionar o pare el ventilador, que es alimentado de 220 aquí a esta entrada. Por lo demás, esta es la salida del conector del encoder, que va al cable del encoder que se suministra y que va a su vez al conector de encoder del servo driver. En cuanto a la conexión del servo driver de Vector, aquí tenemos una pronta mirada del cableado, donde tenemos un conector, este conector, que es la entrada de potencia, perdón, otra vez, entrada de corriente de 220 voltios directamente a los puntos R y T. Podríamos conectar también tierra en el siguiente. Tenemos un conector CN1, que es el puerto de comunicaciones. Ahora veremos el cable RS485, que está aquí, y este es el conector CN2, que es el conector que se conecta al cable del encoder del servomotor. Aquí tenemos otro conector de los tres hilos que nos llegan desde el servo, que es el U, V y W, y el R de Earth, que sería el siguiente. Podríamos tener los cuatro, lo único que el driver solamente tiene entrada de 3 aquí, y habría que conectar la tierra, el E, digamos, aquí abajo. Debidamente, igualmente, el driver tiene que ir conectado a tierra de la máquina en este otro cable. Es importante el tema de las tierras. Luego tenemos otro conector aquí que no vamos a utilizar, que es un conector donde se podrían conectar las entradas salidas analógicas de información, y en definitiva ya está. Aquí tenemos el panel de control. El panel de control, ahora cuando encendamos el driver explicaremos un poco cómo funciona. Y el cable que se ha hecho expresamente para la conexión vía Modbus y control mediante comunicaciones del spindle, se conectaría aquí. ¿De acuerdo? El cable tiene esta apariencia. Vamos a ver. En el otro extremo tiene una apariencia similar a lo que se va a ver aquí. Es esto. Lleva un adaptador. Lleva una salida de 9, pero luego lleva un adaptador USB en esa salida para conectar directamente al puerto USB del equipo. Bueno, una vez conectado el driver a corriente, mediante un interruptor que tenemos externo, lo hemos puesto en marcha, y aquí ya nos aparece, después de hacer un pequeño test, aparece un 0 en el display. Aquí tenemos 3 botones en la parte superior. El botón del medio nos sitúa directamente en parámetros.
para poder modificar los parámetros. Los parámetros están divididos en varios grupos. El primer 100 y pico parámetros es el grupo F, y luego pasa hasta los 500 parámetros que tiene el driver por distintas fases de la primera letra. Al posicionar el teclado del botón del medio pone par y alarma. Pulsándolo una sola vez entramos en parámetros, pulsándolo dos veces entramos en estado de información de alarmas. Si volvemos a pulsar pasamos a parámetros. Con las flechas que tenemos en los botones en la parte inferior podemos subir el valor o bajar el valor del parámetro a modificar. Para entrar en el parámetro a modificar, por ejemplo, vamos a elegir el parámetro 0, que es velocidad según el manual principal. Pues podríamos seleccionarlo primero pulsando esta teclita de aquí arriba a la derecha, que es Enter. Entonces ahora mismo está seleccionada una velocidad principal de 499 revoluciones por minuto, pero podríamos cambiarla igualmente. Ese valor lo podríamos cambiar aquí con las flechas. Todo esto va a ser gobernable directamente en remoto por +3, pero simplemente es para explicar un poco cómo se podría hacer desde el propio panel. Una vez que hemos modificado la velocidad, ahora hemos puesto en 496, podríamos volver a pulsar Enter, y entonces quedaría ya grabada en ese parámetro este valor. Volviendo al menú de parámetros, sería volver a pulsar la tecla parámetros y seguimos ahí. Para hacer un reset del driver es simplemente un reset, no significa borrar los parámetros, sino reinicializarlo. Sería simplemente pasar a modo de alarma, y aquí abajo tenemos Stop y Reset, el botón Stop Reset aquí abajo a la derecha, y sería pulsarlo simplemente y estaría haciendo el reset. ¿De acuerdo? El reset es, pues, por ejemplo, cuando salta cualquier alarma, por ejemplo de sobrecarga o de por cualquier otro motivo, pues simplemente haciendo un reset volvería al estado normal, si el driver está dispuesto en ese momento para poder admitir volver a un estado normal. Aquí además tenemos otro botón que es hacia adelante, forward. Haría correr el spindle inmediatamente si estuviese activado. Ahora mismo no lo está, puesto que va a tener todo el control vía remoto por módulos. Y ya está. Pues, luego tenemos otro botón aquí a la izquierda que es para pasar a modo de monitor, para monitorizar exactamente si tuviéramos el control en el panel, para poder monitorizar aquí pues todo el control que se pueda llegar a hacer manualmente. Como el driver es digital, lo normal es que lo vayamos a hacer todo a través del computador, y en su caso pues +3 o cualquier otro controlador CNC. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es un pequeño vídeo de demostración para que se vea cómo funciona el +3 conectado al spindle vía Modbus, sin necesidad de entrar en todo el sistema de configuración del match, puesto que eso está explicado en el manual de uso rápido que acabamos de escribir. Entramos en +3 y automáticamente el driver está habilitando el servo. Aquí tenemos el driver, aquí tenemos el servo spindle detrás. Ha habilitado el eje, con lo cual está energizado en este momento el servo. Y bueno, tenemos aquí el botón de reset, podríamos pulsarlo, el botón de reset de match, y podemos ir a ver directamente pues que si pulsamos el botón de spindle en marcha, con que le pongamos una velocidad por aquí, por ejemplo 1000 revoluciones por minuto, pues el spindle empieza a girar en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj, en clockwise. Si pulsamos al botón de paro, se parará. Y se ha parado el eje. Y bueno, pues para ver un poco más el funcionamiento,
si entramos en la pantalla de diagnósticos, que donde tenemos aquí una línea donde le podemos poner el comando S o el comando M, vamos a ponerle un comando M3. El comando M3 lo que hace es hacernos girar el spindle hacia adelante en el sentido de las agujas del reloj. Le damos intro. Como tenemos seleccionada la velocidad 1000, pues va a coger 1000 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Bien. Si ahora por ejemplo pondríamos un comando M4, que es que corra en reversa, pararía el eje y empieza a correr en sentido contrario, ¿de acuerdo? También a 1000 revoluciones por minuto, evidentemente. Y si ahora le damos un M5, código GM5, para detener el spindle, vamos a ver, M5, a ver si enfocamos. Esto es un poquito, tenemos que enfoque, a ver. Bueno, ahí se ha llegado a ver. Voy a meter un M5 y el eje se ha parado. El eje del motor se ha parado totalmente, ¿de acuerdo? Aquí vemos que el control de, bueno, pues lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer directamente en la pantalla pulsando el botón correspondiente. Claro, ahora está apagado porque lo último que hemos pulsado ha sido un M5, así que le damos y esto empieza a girar a 1000 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Y aquí pues vamos a observar en este plano, vamos a ver, el eje está girando y aquí tenemos el override para poder hacer variar la velocidad según estamos trabajando. Podemos hacer variar la velocidad del eje por si necesitamos incrementar algo la velocidad en el momento de mecanización. ¿De acuerdo? Ahora vamos a proceder a poner a una velocidad de 6000 revoluciones por minuto el spindle. Entonces, para lo cual, bueno, lo vamos a hacer con un comando S. Nos vamos a la pantalla de diagnósticos y aquí abajo le vamos a poner un S6000. Y le vamos a dar intro. Inmediatamente el spindle empieza a girar. Pero en este momento está a 3700 porque el override está muy bajo, lo hemos bajado anteriormente, está en el 63%. Luego, por lo tanto, vamos a ir subiéndolo por aquí más hasta el 100%. ¿De acuerdo? Ahora está girando el spindle a 6000 revoluciones por minuto, según indica precisamente también en la pantalla. Y se nos indica igualmente en el rever. Bueno, en el rever está a 6088 porque está al 101%. Podríamos subir más, podríamos subir hasta 8000, son velocidades pico ya. ¿De acuerdo? Sin ventilador no es muy recomendable funcionar y menos en vacío. En fin, esto es de momento todo lo que podemos enseñar en vídeo y espero que sea de ayuda.